En el video anterior veíamos cómo hacer un sencillo Kanban board con Vanilla JavaScript. En esta segunda parte vamos a llevar esa misma aplicación a React.js mientras te explico qué es, cómo usarlo, sus bondades y diferencias. React.js. Creado por Facebook en 2013, React es una librería para construir interfaces de usuario, desde interfaces muy sencillas hasta interfaces muy complejas como las del mismo Facebook. React tiene un paradigma muy minimalista, de hecho se concentra nada más en la vista, por lo que apoyándose de la comunidad open source se vale de otras librerías para poder manejar otros aspectos de una aplicación web, como el enrutamiento, animaciones, administración de estados, etc. Y es por esta razón que no se le podría llamar un framework como tal. Por otro lado, React es muy flexible al tratar de no imponer una tecnología específica, sino que te da la libertad de que tomes las mejores decisiones que necesitas para tu stack. React es por lejos la tecnología más popular en cuanto a frameworks, con más de 19.000 descargas semanales en NPM y más de 204.000 estrellas en GitHub. Esta popularidad hace que React sea una habilidad que quisieras aprender, dada la gran demanda de desarrolladores en esta tecnología que hay hoy en día, sumado a la gran cantidad de desarrolladores y comunidades que apoyan esta tecnología. Creando nuestro proyecto desde la CLI de React. Antes de comenzar, asegúrate de instalar NPM en tu computador. React posee una CLI oficial llamada Create React App, con la que vamos a crear nuestro nuevo proyecto. Vamos a abrir una nueva terminal en el directorio en donde vayamos a trabajar. En mi caso, lo haré en una carpeta llamada Workspace. Y luego vamos a ejecutar el siguiente comando. Este comando va a crear una carpeta llamada Kanban React, que va a contener nuestro nuevo proyecto de React.js. Vamos a acceder a la carpeta de nuestro proyecto y vamos a abrirla con Visual Studio Code. En nuestra terminal ejecutamos el siguiente comando. Dentro de Visual Studio Code abrimos una terminal y dentro de la carpeta raíz de nuestro proyecto ejecutamos el siguiente comando. Y dejamos que la magia suceda. Automáticamente debemos poder ver la aplicación en nuestro navegador por defecto, ya que con el comando npm start hemos dado run a nuestra aplicación. De momento podemos ver cómo, solo escribiendo unos pocos comandos, hemos puesto una aplicación web a andar, con un servidor y hot reload incluido. La magia de los frameworks. Por otro lado, podemos observar un proyecto lleno de varias carpetas y archivos que pueden llegar a resultar un poco complejos si recién comienzas a aprender la herramienta. Como parte de nuestro proyecto, encontramos el archivo package.json, que es el archivo que usa NPM para administrar nuestro proyecto, en donde podemos especificar nuestras dependencias. También podemos especificar scripts que debamos ejecutar en el proyecto, como el comando que recién ejecutamos, que nos sirve para ejecutar nuestra aplicación localmente. React usa por debajo una tecnología llamada Webpack para consolidar todo el código de nuestro proyecto en archivos que puedan ser interpretados por el navegador, ya que para programar nuestras interfaces podemos usar ya sea ECMAScript o TypeScript. También observamos la famosa carpeta Node Module. Es aquí donde van a estar de forma física las dependencias de nuestro proyecto. ¿Ya vieron cuánto pesa? Bueno, creo que vale la pena considerando lo que tenemos. Antes de ir al código, comencemos configurando Tailwind CSS. Vamos a ir al archivo index.html dentro de la carpeta public y de la misma manera que el tutorial pasado, ubicamos la etiqueta que va a referenciar los CDNs de Tailwind CSS. Vamos a trabajar en el archivo appjs. Este es un archivo autogenerado y corresponde al componente principal de nuestra aplicación. En React, como en la mayoría de frameworks, tu aplicación se organiza como un árbol de componentes. Estos componentes encapsulan parte de la interfaz de usuario y tienen modos de comunicarse con otros componentes, lo que nos da la oportunidad de organizar nuestra aplicación de forma declarativa, en donde dado un input específico, el resultado de nuestra interfaz de usuario debe ser siempre el mismo. En React podemos tener dos tipos de componentes: los componentes de función y los componentes de clase. El componente app
de nuestro proyecto corresponde a un componente de función. Basta con ver que para la implementación de nuestro componente se ha usado una función y no una clase. Sé que suena obvio, pero vale la pena la aclaración. Tomemos en cuenta que un componente de función siempre debe retornar un elemento en formato JSX. Así es, no se confundan. Lo que ven aquí no es un string o un HTML, sino JavaScript. O siendo precisos, una notación de JavaScript extendida. O diciéndolo de otra forma, una combinación de JavaScript y XML. Que nos va a ayudar para describir cómo debe verse nuestra aplicación, pudiendo combinar JavaScript a la vez. Ahora sí, vamos al código. De momento, vamos a llevar parte del código HTML que hicimos el tutorial pasado hacia nuestro nuevo proyecto y partiremos desde ahí. Vamos a copiar todo el contenido de nuestro div de clase container y lo vamos a reemplazar con el código dentro del return de nuestra función. Y una vez que peguemos su contenido, vamos a reemplazar todas las coincidencias de la palabra reservada class por la palabra className, ya que es con esta última que especificamos los estilos de clase que va a contener cada elemento de nuestra interfaz. No lo haremos con la palabra class, ya que esta palabra está reservada para definir clases dentro de JavaScript. De momento, en nuestro navegador debemos tener lo siguiente. Bastante bien de momento. Ahora, comencemos a declarar nuestro estado principal. En nuestro caso, va a ser tareas. En React, vamos a definir los estados de nuestro componente mediante el hook useState. Lo hacemos de la siguiente manera. De esta forma, definimos un estado que será reactivo. Es decir, cada vez que actualicemos el estado, veremos un re-renderizado de la interfaz de usuario con la información del nuevo estado. En nuestro caso, tareas será un estado de nuestra aplicación y la función setTareas es la encargada de actualizar ese estado y a la vez ejecutar el re-render de la interfaz de usuario. Y por último, consideremos que el hook useState puede recibir como parámetro el estado inicial de nuestro componente. Ahora vamos a llevar nuestra atención a la vista. Vamos a enfocarnos en los divs que van a contener nuestras tareas. Los divs con ID, ToDoContainer, DoingContainer y DoneContainer. Vamos con el div ToDoContainer. Dentro vamos a comenzar a escribir código de JavaScript. Aquí vamos a usar las bondades de JSX. Para empezar a usar código de JavaScript dentro de la notación JSX, necesitamos hacerlo entre llaves. Y dentro de estas llaves vamos a comenzar a escribir la lógica que va a hacer que se muestren nuestras tareas con el estado ToDo. Para eso vamos a filtrar el arreglo y luego vamos a hacer uso del método map, el cual finalmente nos va a regresar un arreglo de elementos JSX con el contenido de nuestras tareas. Esta lógica es muy parecida a la que ya usamos con Vanilla JavaScript, pero esta vez con JSX. Refactoricemos este código un poco, haciendo uso de las bondades de usar un paradigma orientado a componentes. Vamos a llevar esta lógica a que sea un componente totalmente independiente, el cual va a manejar la información de cada una de nuestras tareas, por lo que este componente deberá recibir a través de sus propiedades la información de mi tarea. De esta forma, lo que nos resta es invocar a nuestro nuevo componente dentro del método map. Mucho más limpio, ¿no creen? De esta forma podemos hacer lo mismo para las otras columnas. Y por cierto, como ven, aquí no vamos a hacer uso de las etiquetas ID, por lo que podemos prescindir de ellas. Desde ya podemos ver esta forma declarativa de hacer las cosas en React. Apuesto que analizando esta porción de código ya tienes una idea de qué va a ser nuestro componente. Esto es algo que no era tan claro en nuestra implementación con Vanilla.js. Vamos a implementar la función agregar nueva tarea. Esta vez hacemos uso del hook useRef, con el cual vamos a hacer el bind del componente input de nuestro formulario para obtener su valor. Para esto también debemos modificar un poco nuestro input, en donde a través de la propiedad ref pasamos como valor el resultado del hook useRef. Notemos también que la implementación de nuestro evento onSubmit también cambia un poco, ya que al usar JSX podemos enviar como propiedad una función de JavaScript como tal. Y luego, implementando nuestra función como tal, lo primero que vamos a hacer es cambiar la forma de obtener el valor de nuestro input. El resto no cambia mucho, a excepción de la parte en donde generábamos el mecanismo para actualizar nuestra interfaz. En nuestro caso, con invocar la función setTareas y actualizar nuestro estado, automáticamente se producirá un re-renderizado
de nuestra interfaz de usuario, con la información actualizada de nuestro estado. Es aquí donde reside una de las grandes bondades de React, su famoso re-render. Vamos a adaptar la función cambiar estado tarea. Siguiendo la lógica de la función anterior, deberíamos sencillamente asegurar de actualizar la información de nuestro estado con la función setTareas, para así mandar a ejecutar el re-render con la información del nuevo estado. Un gran detalle para que esta implementación funcione es enviar esta función como propiedad del componente TareaCard, ya que es dentro de este componente en donde se va a ejecutar el evento onClick como tal. De la misma forma que recibimos la información de la tarea, vamos a recibir la función que debemos ejecutar para así hacer el bind del evento onClick. Manejando el ciclo de vida de nuestra aplicación. Por último, para cargar nuestras tareas desde Local Storage, debemos hacer uso del hook useEffect, el cual implementado de esta manera nos va a permitir ejecutar código cada vez que nuestro componente es iniciado. Y así, señores, tenemos nuestro Kanban board en React.js. En esta ocasión pudimos tener un pequeño acercamiento a lo que llamamos programación declarativa, en donde en lugar de especificar paso a paso lo que debe hacer nuestra aplicación, describimos el resultado que esperamos. También aprendimos un poco de programación reactiva y también de las bondades que nos provee React para programar aplicaciones web. Si te gustó el video, no te olvides de suscribirte, darle like y compartir. Y ahora, la pregunta es para ti. React es indudablemente el presente, ¿pero también crees que es el futuro de los frameworks de JavaScript? Espera tu respuesta en los comentarios.